Hace aproximadamente 20.000 años llegaron los primeros pobladores desde el norte y se distribuyeron por todo el territorio, y varios se asentaron en lo que hoy es México. Comenzaron a vivir en cuevas. Así es como se fueron organizando y creando las primeras comunidades, que crecieron y desaparecieron a ritmos diferentes. Algunas crecieron para ser civilizaciones completas, de las cuales vale la pena mencionar a las más destacadas para ir conociendo la historia de nuestro México. Los Olmecas, civilización mesoamericana del periodo preclásico medio. Esta cultura ocupó el área desde la parte sureste de Veracruz y el oeste de Tabasco. Se trata de una zona con un clima cálido y muy húmedo. Se le llama Olmeca a la cultura madre de Mesoamérica porque en estas primeras sociedades se dio inicio a algunas prácticas culturales que se integraron plenamente a la cultura mesoamericana. Se estima que los indicios más antiguos de esta cultura son de alrededor de 1200 a.C. y los más recientes son aproximadamente del año 400 a.C. Esta cultura habitó principalmente tres centros ceremoniales. Iniciaron en San Lorenzo, luego en La Venta y de ahí a Tres Zapotes. San Lorenzo es el centro olmeca más antiguo desde el año 1150 a.C. aproximadamente, situado en la cuenca del río Coatzacoalcos en el estado de Veracruz. La Venta fue el centro ceremonial más importante de los olmecas. Esta antigua ciudad se distingue por representar el primer trazo arquitectónico planificado en el México antiguo. La ocupación principal se concentra entre 1200 y el 400 a.C. Cuenta con la pirámide más antigua de Mesoamérica. El centro ceremonial de Tres Zapotes fue el último en desarrollarse. Es el más conocido porque fue el que sobrevivió hasta la época más cercana. El centro de su religión y culto es el jaguar y aparece representado en la iconografía olmeca. Hay muchos animales considerados dioses, como el caimán, sapos, reptiles y todos los animales de la zona. Entre otras cosas, se acredita a los olmecas el desarrollo del calendario, la escritura y la epigrafía. Se cree que los olmecas fueron los primeros americanos en crear una escritura de glifos para representar su lengua. Lo más conocido del arte olmeca son las cabezas colosales, que son ejemplo de escultura monumental. Se cree que pueden representar a guerreros o a jefes. La economía de los olmecas estaba basada en los productos agrícolas, con los que comerciaban tanto entre ellos como con otros pueblos vecinos, sobre todo con los pueblos nómadas o con los pueblos tan alejados geográficamente de ellos como pueden ser pueblos del país de Guatemala o de México Central. Principalmente fue el cultivo de maíz, además de frijol, calabaza, cacao, entre otros, pero como todo lo que alguna vez comienza, tiene que acabar. Y eventualmente los olmecas llegaron a su final, transformándose en otras culturas como la maya, la azteca y la inca, entre otras.